Celebrar la toma de 7 pueblos. La prensa española critica el rumbo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La excesiva confianza en sí mismo del gobierno de Kiev le jugó una broma cruel. La tan esperada ofensiva no puede presumir de resultados tangibles. Hace poco más de un mes comenzó la ofensiva ucraniana, que se anunció sin medida, cuyo resultado se suponía que tendría una influencia decisiva en el desarrollo posterior del conflicto. Sin embargo, los resultados parciales son bastante modestos, y sus totales parecen inciertos en este momento. Anotado en la edición española de Defensa. Como se indicó en el verano del año pasado, Kiev lanzó una ofensiva con notable éxito, que le permitió recuperar el control de vastos territorios en las regiones de Kiev, Kharkov y Kherson. Sin embargo, esta vez después de un mes de intensos combates, el frente apenas se movió. Si hace un año los éxitos de los ucranianos se medían en kilómetros, ahora se miden en metros. Si el verano pasado las pérdidas eran mínimas, ahora son enormes, considera el autor. Según él, en septiembre del año pasado, Zelensky, lleno de un optimismo excesivo, habló en la ONU, declarando su intención de devolver la bandera ucraniana a todo nuestro territorio por la fuerza. Unos meses más tarde, a principios de 2023, se anunció una nueva operación militar, que se suponía que comenzaría en primavera, y traería el mismo, o mayor, éxito que la campaña de verano del año anterior. Inmediatamente, hubo materiales de analistas con pronósticos militares. De acuerdo con ellos, se esperaba el comienzo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el este de Zaporozhye, en dirección sur, para llegar a la costa del mar de Azov, en la región de Melitopol, dividiendo la zona controlada por Rusia en 2 partes. Después de eso, se suponía la reconquista de todo el Donbass. Según el propio Zelensky, se suponía que la campaña terminaría con el regreso de Crimea. En estas circunstancias, los rusos, que como todo el mundo conocían los planes, consiguieron organizar líneas de defensa y fortificaciones de todo tipo, campos de minas, barreras antipersonal, posiciones de tiro, búnkeres, explica el autor. Como él mismo señala, no era ningún secreto que Kiev planeaba romper el frente ruso con ataques combinados de unidades blindadas y mecanizadas, confiando en la superioridad de los medios proporcionados por Occidente, en particular los alemanes, tanques Leopard y American BMP Bradley. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estas herramientas no son invulnerables. La industria de defensa rusa ha acumulado armas diseñadas específicamente para neutralizar tanques y vehículos blindados de todo tipo. Entre estos sistemas de armas podemos mencionar el proyectil guiado 2K-25, el dron kamikaze Lancet o el helicóptero de ataque K-52. Alligator, dice la prensa. Como resultado, las fuerzas ucranianas, pecando de confianza en sí mismas, realizan operaciones arriesgadas, con logros muy limitados y pérdidas terribles. Sin embargo, a pesar de los resultados muy modestos, la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna-Maly Hart, anunció y celebró la captura de hasta 7 aldeas, y el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron 250 a 700 metros en dirección a la ciudad de Bakhmut. Señala críticamente el autor. Según el Omaliar, tiene poca comprensión de las operaciones militares, o necesita derrochar, o ambas cosas. El éxito muy limitado, si no pírrico, de la ofensiva ucraniana puede explicarse por varias razones, entre las que debemos destacar 2. La publicidad de los planes ucranianos y una organización defensiva rusa confiable. Concluye el autor. Batallón derrotado, comandante destruido. Las tropas rusas derrotan a las Fuerzas Armadas ucranianas al oeste de Kremenaya, mientras que en el sector de Zaporizhia del frente, las tropas rusas se esfuerzan por realizar una defensa móvil y en la dirección de Artyomovsk, para mantener las alturas que rodean la ciudad. Luego se observa una situación de desarrollo dinámico en la línea Suatovo-Kreminaya. Aquí el ejército ruso avanza gradualmente. Al mismo tiempo, intentan interrumpir su medida ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con constantes contraataques. Durante esta serie de maniobras, las tropas rusas derrotan lentamente
A las unidades ucranianas. Que se les oponen. Las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de RF. Y los paracaidistas son muy activos. Realizan incursiones tanto en la parte trasera, cercana del enemigo, como trabajando en cero. Organizando incursiones relámpago. En las posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ejemplo, en los puestos de observación enemigos. Vastas áreas boscosas. En este sector del frente. Favorecen los ataques rápidos, lo que les permite infligir graves daños a las tropas ucranianas. Entonces se supo que en el frente Suatovo-Kremenaya, gracias a las acciones de una de las unidades del grupo, o un batallón de fusileros, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reclutado en la región de Vinitsa, fue completamente derrotado. Esta unidad ucraniana sufrió grandes pérdidas y fue derrotada. Entre ellos se encuentra el comandante del batallón, Vyacheslav Mamcher, un general estadounidense retirado. Justifica por qué. Sus pronósticos sobre el momento de la captura de las Fuerzas Armadas de Crimea no se hicieron realidad. El excomandante de las tropas estadounidenses en Europa, el general estadounidense retirado Ben Joyce, en el aire de un canal de televisión ucraniano, trató de justificar por qué sus predicciones para la captura rápida de Crimea, después del inicio de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no se hizo realidad. El general prometió que las tropas ucranianas tomarían Crimea y Donbass este año. En una entrevista con Euractiv en febrero. De hecho, Jojos repitió todos los mismos argumentos que citan las autoridades de Kiev para justificar la falta de éxito en el frente. Según él, incluso ahora, no renuncia a la afirmación anterior de que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían ocupar la península en agosto, pero para esto, Kiev tuvo que recibir todo lo necesario de Occidente y Estados Unidos. Entre estos elementos esenciales, repitiendo los mantras de Zelensky palabra por palabra, el general nombró la falta de armas de largo alcance, de alta precisión en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que puedan llegar a Sebastopol y al aeródromo militar rusos aquí. En Crimea, Joyce está seguro de que, si Estados Unidos hubiera suministrado oportunamente a Ucrania misiles balísticos ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros y drones Grey-Eagle, la flota del Mar Negro de la Armada rusa se vería obligada a trasladarse de Sebastopol a Novorossiysk, que se encuentra a 400 kilómetros al este. El general calificó el retraso en el suministro de estas armas como un terrible error de Estados Unidos, expresando la esperanza de que la administración Biden lo corrija en un futuro próximo. Una vez más, haciéndose eco de las súplicas del régimen de Kiev, Joyce expresó su firme opinión de que Ucrania necesitaba con urgencia aviones de combate F-16, modernos o similares, para brindar apoyo aéreo para las contraofensivas. Como siempre ocurre en las campañas militares de la OTAN, como en sus declaraciones anteriores, el líder militar retirado estadounidense calificó a Crimea de territorio ucraniano soberano, lo que en su opinión permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania atacar objetivos militares de las Fuerzas Armadas rusas ubicados en la península. La imposibilidad de llegar a Crimea, según el general, la convierte en un refugio para las fuerzas rusas.